Murcia. Buenas tardes. Ya nos hemos ido viendo todos, o casi todos, incluso la mayoría habéis saludado a Pablo Ramírez Romero, natural del Polígono de la Paz, aunque no nació aquí, nació en el Carmen, otro barrio, el barrio de Murcia. Primero ese era el barrio del Carmen, nació allí, pero a los 6 añitos ya se vino para acá y estuvimos vecinos durante mucho tiempo, hasta que terminó la carrera y empezó por ahí a volar por más de medio mundo. Entonces Pablo Ramírez Romero tiene 55 años, era licenciado en medicina ya a los 22 años, había terminado aquí en la Universidad de Murcia con premio extraordinario de licenciatura. Es especialista en cirugía general y digestivo por el sistema MIR, por oposición nacional, en el Hospital Virgen de la Risalia, 5 años que estuvo ahí. Después, formación en trasplante hepático en la Universidad de Cambridge, un año. Y aquí tenemos incluso un trasplantado de hígado de hace muy pocos meses que ha venido a escucharnos, que vive en el mismo bloque donde vivía yo, enfrente de donde vivía Pablo y sus padres, y vivían sus padres también ahí en el D13, y Pablo en el D12, éramos vecinos. Y que está aquí no porque esté trasplantado, sino porque éramos amigos de niños. Ya se conocían antes en la niñez, la juventud y todo lo demás. Actualmente es catedrático de cirugía por oposición nacional de la Universidad de Murcia, jefe de sección de cirugía del Hospital Universitario Virgen de la Risalia de Murcia y coordinador regional de trasplante. El currículum científico tiene más de 500 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 50 capítulos de libros de cirugía y de trasplante, y ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Y sobre todo él se siente pues muy murciano, muy del polígono, muy amigo. Trabajó en el barrio también, en la parroquia, como catequista, y la amistad la hemos mantenido durante todo este tiempo, y ha atendido a mucha gente también del barrio extra para enderezar algún y otro entuerto por ahí. Y sin más, pues él nos va a hablar, como han puesto en los carteles por ahí. Él nos va a decir el título y de lo que va a tratar la ponencia. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer a los organizadores de todos los actos que están haciendo por el 50 aniversario del barrio, por la invitación a que esté aquí esta tarde, que no es una conferencia, que yo me gustaría que se transformara pues en una charla coloquio, y desde ese punto de vista pues ya os invito a que en cualquier momento me interrumpáis a preguntar lo que queráis de cualquiera de los aspectos que estemos tocando o de lo que se os pueda ocurrir. Yo quiero especialmente agradecerlo a Gaspar, a don Gaspar, pues porque realmente todos lo conocéis a él, la implicación que ha tenido y que sigue teniendo en el barrio durante tantos años, que es su vida, un cura totalmente atípico que ha tenido una entrega absolutamente social en obra, pues y preocupado pues siempre pues en apoyar pues a los niños, a apoyar a la gente más desfavorecida, y realmente haciendo ese su estilo de vida. Yo creo que yo quiero agradecer que me haya invitado. Este escenario a mí me es muy familiar. Yo estuve desde los 10 años o 11 años colaborando en la catequesis hasta los 20 y tantos. Yo aquí venía mucho, este salón donde nos juntábamos con los niños a hacer actividades,
Yo le explicaba poca catequesis, hacíamos muchos juegos, actividades y excursiones los fines de semana, al monte, etcétera, y esto pues deja huella el entorno. Yo conozco todo el escenario. Cuando me vine aquí de 6 años nos recorríamos, y está Luis, Juan José, el barrio, desde el D9 hasta el Cine Rossi, todo es Chinarro, estaban los bloques solos y poco a poco pues se ha ido transformando, ha ido cambiando, fue creciendo aquella población. Ya los que nos hicimos mayores, 20 y tantos años, pues cada uno forma la familia, la mayoría pues emigramos del barrio, ha habido una renovación. Entonces era la población obrera de Murcia, porque este barrio era un barrio en la periferia que era todo huerta, que se hizo para los obreros, y que aquí, bueno, pues de alguna manera el perfil que existe de la gente pues es similar al que había hace 50 años. Van cambiando los escenarios y van cambiando las cosas. Entonces, pues para mí es, la verdad, sobre todo vengo pues porque me siento muy a gusto aquí en este entorno, y en agradecimiento y en homenaje a Gaspar. Yo realmente él ha recibido ya homenajes públicos, ha recibido tal, pero yo creo que el mayor homenaje es que Dios le dé muchos años para que pueda seguir dando el follón a la jerarquía eclesiástica, a los políticos, etcétera. Que yo creo que algo, y a lo largo de muchos años, ha ido sembrando en mucha gente y haciendo mucho bien. Yo creo que eso es lo que yo fundamentalmente quería decir. El título de la charla que me pusiste era el futuro de la sanidad pública, el futuro de la sanidad pública y política de trasplantes, ¿vale? Bueno, aquí está el director del colegio, del barrio. Yo estuve en ese colegio hace años, con 7 años, con 8 años, y yo creo que coincidimos todos, aunque no seáis profesionales de la educación ni de la sanidad, que en la estructura de la persona y de un país hay 2 pilares que son fundamentales. Un pilar es la educación y otro pilar es la sanidad. Pues la educación, no voy a ponerme a hablar y sobre todo habiendo también expertos en educación, las funciones de transmitir el conocimiento, la cultura, los valores, crear conocimiento, es la mayor inversión de presente y de futuro para una persona, para una sociedad y para un país. Y la sanidad que tiene pues como objeto fundamental que las personas podamos vivir muchísimos años y además con calidad de vida. Ese es el objeto fundamental de la sanidad. Estos son, fijaros que en los años 60, pues en los años 50, la edad media de la población española apenas superaba los 60 años. Ahora mismo son la media 85 años. Hay mucha gente que supera los 90 y que tocan los 100. Esto era impensable. La sanidad tiene el objeto de prolongar la vida de las personas en cantidad, en calidad, y trabajando a todos los niveles, en medicina preventiva, en atención primaria, en atención hospitalizada, especializada, etcétera. En la suma de factores, y estos 2 pilares básicos, inherentes, en cualquier país civilizado, los países nórdicos, centroeuropeos, España, pues tuvimos el concepto de público, pero público en el sentido romano de democracia y de igualdad, con 2 connotaciones de público, de universalidad. Todas las personas, por ser persona, tenemos derecho a una educación con todas sus dimensiones y sin límites. Y el segundo lugar, el segundo aspecto y rasgo común inherente al concepto, digamos, grecorromano de público es, primero, la universalidad a todos, sin excepción de nada, de edad, raza, nivel social, castas, etc. Y el segundo es la igualdad de acceso, de oportunidades. Es decir, que todo el mundo tenga accesibilidad
a la sanidad, a la educación. Estos serían los principios de un país, de una cultura civilizada. Si esto no se da, estamos hablando de no democracia, estamos de lo que queramos, y sin politizar en absoluto. Yo creo que partiendo de estas dos premisas, que yo creo que son fundamentales y muy importantes, ya cada uno podemos hacer el análisis con sentido común de cuál es nuestro entorno, de cómo evoluciona nuestro entorno y de lo que estamos viviendo, sufriendo o padeciendo o no, y cómo ha ido evolucionando. Ya con esta contextualización de lo que sería lo público en el concepto grecorromano, tanto en educación como en sanidad, pues yo me voy a centrar rápidamente y me voy a ir al campo que yo domino dentro de la sanidad. Se habla desde hace muchos años de dos joyas de la corona en la sanidad pública española. Y joya de la corona yo sin ser monárquico, y no hace referencia al ser monárquico, antimonárquico o republicano, en el sentido de dos perlas extraordinarias, diamantes, que han caracterizado y que caracterizan todavía la sanidad pública del Estado español. Dos cosas, y que se gestaron y cristalizaron entre el año 75 y el año 80. Poco antes, poco después. Uno es el sistema español de formación de los médicos. Es el sistema que se denomina médicos internos residentes. Es un sistema de libre acceso por oposición nacional y que selecciona, en la mayoría de los casos, puede haber alguna excepción, a los mejores, a los más cualificados, y que luego se reparten por el orden de capacidades y de haber conseguido la oposición por todos los hospitales y especialidades del Estado español. Esto ha ido asegurando a lo largo de muchos años que los que hayamos dejado la sanidad hospitalaria, extrahospitalaria, pública española en un personal muy capacitado que ha accedido no a dedo, que ha accedido por capacitación. Y ese sistema todavía funciona y sigue funcionando. Por tanto, es un sistema justo, puede ser, todo es mejorable, ahora hay unas modificaciones, etcétera, pero existe un sistema que ha sido posible que los mejores, al menos con los criterios de evaluación que los expertos en educación han ido poniendo continuamente y en el área de sanidad, se han ido incorporando al sistema del Estado español para la formación especializada, los médicos españoles. Ese es uno de los puntos de la joya de la corona, de la sanidad pública española, y que se cristalizó en la década, a finales de los 70, y que actualmente en el 2015. Acaban hace 4 días de incorporarse la promoción de médicos MIR en todos los hospitales del país, en la risaca que han entrado cerca de 200. Van a estar allí 5 años, después de 6 años de carrera, formándose en distintas especialidades, haciendo guardias, estudiando, formación, etcétera. Es una formación práctica, después de los 6 años, muy buena. Los médicos especialistas españoles se los rifan en cualquier país del mundo. Uno va a Estados Unidos y dice que ha hecho el MIR en España y automáticamente te dan trabajo, automáticamente, a dedo, por entrevista, porque la formación aquí es muy cualificada y esto sigue todavía funcionando. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de ese sistema y podemos estar confiados de que nosotros nos podemos poner en manos de profesionales que tienen cualificación muy competitiva a nivel internacional. Y el segundo ejemplo que se pone siempre como perla de la sanidad pública española y que tiene una marca a nivel europeo y a nivel internacional son los trasplantes de órganos. Todo el complejo que existe en España, que se denomina el modelo español de donación y trasplantes, y esto ha sido denominado por la OMS, por la Unión Europea,
porque es un modelo de funcionamiento que se está intentando exportar a numerosos países de todo el mundo, de Iberoamérica, de Inglaterra, de Australia, etc. Y me voy a centrar más en este mundo de los trasplantes y de la donación de órganos, que es mi trabajo cotidiano de todo. Aparte de hacer los trasplantes, los donantes, de dónde se pueden sacar los donantes, quién puede ser donante de órganos y qué personas se pueden beneficiar de los trasplantes. Yo aquí sí quiero matizar una cosa, y es que los trasplantes de órganos se considera, siendo uno de los avances más espectaculares de la medicina del siglo XX, se considera el procedimiento terapéutico que existe en medicina que más prolonga la vida de las personas. Esto está demostrado con números. Personas que tienen una enfermedad terminal del corazón, del hígado, etcétera, y que le quedan meses de supervivencia, se trasplantan con un órgano nuevo y vuelven a nacer, tienen una nueva fecha de nacimiento y viven. Nosotros tenemos pacientes trasplantados en la Risaca ya más de 25 años y pacientes que tienen un corazón o un riñón en la experiencia mundial más de 30 y 40 años. Es gente que vuelve a vivir de nuevo. Es decir, es un procedimiento terapéutico muy contundente, con muy buenos resultados. Eso yo creo que es una cosa también muy importante para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de trasplantes. Pero hay una diferencia con respecto al resto de tratamiento de todas las enfermedades. Cuando hablamos de lista de espera quirúrgica o cualquier otro tipo de enfermedad, habiendo medicinas, quirófanos, hospitales, profesionales de la sanidad, médicos y enfermería, etcétera, pues las listas de espera se pueden acabar enseguida. Aquí hay algo que difiere el tratamiento de los trasplantes con respecto a cualquier otro tipo de tratamiento en medicina, y es que para que haya un trasplante debe partirse de un gesto solidario previo, y es que exista una desgracia del fallecimiento de una persona y que en esa situación de drama del fallecimiento de una persona en una familia acontezca la donación de órganos para que antes de que pasen varios días y empiecen a descomponerse y no sirvan, puedan extraerse del cadáver, preservarse y trasplantarse en personas que están a la espera de un órgano para poder continuar viviendo y poder volver a nacer. Es decir, no podemos trasplantar todo lo que queramos por muchos hospitales médicos que haya, como no haya donantes de órganos. Y esto es algo que es un ejemplo bello de cómo un elemento se está calculado. Una persona que fallece puede dar vida más de 80 años a distintas personas. Fijaros qué transformación es el milagro que se dice de los trasplantes. Yo me gustaría simplemente tratar de que en el mundo de la donación y los trasplantes se quedaran tres preguntas claras para los que habéis tenido la generosidad de venir esta tarde a estar un rato aquí con nosotros. Una, ¿por qué España está a la cabeza del mundo en trasplantes? Pero está a la cabeza del mundo, ya llevamos más de 22 años consecutivos. España fue a Sudáfrica y ganó la Copa del Mundo de fútbol, pero ya me parece a mí que no vamos a ver ninguna Copa del Fútbol. Pues aquí España un año y otro, 22 años consecutivos, líderes del mundo en donación y trasplantes. Los primeros, pero a gran diferencia en cantidad y calidad de trasplantes con todos los países de la Unión Europea, muy por encima de Estados Unidos, de Australia, Canadá, etcétera. Si esto ocurre muchas veces no es una casualidad. Aquí tiene que haber algo que está asegurando esto. Entonces sería, ¿por qué? ¿En qué radica el secreto del modelo español de donación y trasplantes? ¿Por qué somos durante 22 años
consecutivos y cada año vencemos nuestra propia marca. En los 5 primeros meses de este año se ha incrementado un 15% los trasplantes del mismo periodo del año anterior. Ni crisis, ni no crisis, ni aquí esto no afecta nada. No afecta absolutamente nada. Es algo que está incorporado a la sanidad pública del Estado español, a todos los hospitales, y vosotros luego podéis preguntar. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de que, independientemente de los gobiernos que hayan ido, de todo, aquí esto es algo que va solo, que funciona? Una segunda pregunta sería, pues a mí me gustaría, ya que habéis venido, pues y habiendo aquí también profesionales de la educación social, pues no desperdiciar el momento de que no se vaya nadie con ninguna duda de quién puede ser donante y cómo. Yo puedo ser donante de órganos y cómo. ¿Quién puede ser donante y por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice la ley española? Las dudas que tengáis sobre este aspecto. Y luego, la tercera pregunta es: ¿qué personas enfermas pueden tener acceso a un trasplante en España? ¿Por qué somos los primeros? ¿Quién puede ser donante? Y en tercer lugar, ¿quién se puede beneficiar en España de un trasplante? ¿Hace falta unos criterios? ¿De qué tipo? ¿Que tengas un seguro millonario como en Estados Unidos o cualquiera puede aquí en España? ¿O son criterios médicos solos, etcétera? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la distribución de órganos y a quién se trasplanta, etcétera? Esto es algo que está funcionando y que está funcionando durante muchos años. Mira, básicamente, el secreto de por qué España es líder mundial de donación y trasplantes es porque España, como decíamos, que a diferencia de otros procedimientos terapéuticos, los trasplantes necesitan donantes, pues España es el país del mundo con la tasa más elevada de donación de órganos. Ya está. Entonces ya contestar muy sencillamente, pero ¿por qué somos los primeros? Pues porque no fallece, porque no se entierra ningún muerto en España de los que fallecen en medio hospitalario sin que de manera profesional se le pregunte a la familia la posibilidad de que donen los órganos. Y para esto tiene que haber un sistema profesionalizado, que es lo que se denominan los coordinadores de trasplantes. Y en todos los hospitales del Estado español existen equipos de coordinación de trasplantes, constituidos por médicos y enfermeras que tienen la función de detectar los que pueden ser candidatos a donantes de órganos entre los fallecidos del hospital. De tal manera de que cuando fallece un paciente en el hospital, se le hace, si cumple los criterios médicos para donar los órganos, siempre se le pregunta a la familia si no dona los órganos. De tal manera, yo recuerdo hace 25 años, aquí prácticamente había un 80% de negativas familiares en la región de Murcia. Actualmente apenas hay un 15%, es decir, que prácticamente casi todo, 1 cada 10 dice que no, pero la mayoría de las familias en la región de Murcia dona los órganos, con lo cual al donar los órganos se pueden hacer los trasplantes. Y esto es lo que se denomina el sistema, la raíz del modelo español de donación de órganos. Y esto lo generó, y tiene una autoría, nunca son casualidades, el doctor Rafael Mate Sanz, que era un nefrólogo muy motivado porque se dedicaba a los pacientes que necesitaban un trasplante de riñón, y que lo nombraron Coordinador Nacional de Trasplantes en el año 90 e ideó el sistema de implantar equipos de coordinación de trasplantes y formarlos adecuadamente, formarlos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista humanístico, de la entrevista familiar, de comunicación de malas noticias, de la relación de ayuda, etcétera, y equipos de coordinación en todos los hospitales estatales. Con lo cual tenemos unos programas de control de garantía de calidad que aquí no se escapa ninguna familia de al menos de ser preguntada cuando se le muere un familiar de que si quiere donar los órganos. Otra cosa es que digan que sí o que digan que no. Esto ya
La actitud hacia la donación de órganos, ¿de qué va a depender? De muchas cosas, de la familia, de los profesores. Hay programas de educación sanitaria, ahora estamos en el CAP intentando hacer un programa que para todos los institutos, etcétera, con bastantes dificultades, etcétera, pero a lo largo de muchos años se van implantando programas de educación sanitaria para conocer esto. Y el concepto de reciprocidad es un argumento muy bueno por el cual, y muy frecuente, las personas donan los órganos. Yo creo que esa sería la primera pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Ya estoy hablando demasiado. De aquí, de los presentes, ¿alguien tiene el carné de donante de órganos? Lo pregunto porque sé que alguien lo tiene, porque me lo han dicho antes. Vale. No. Bueno, el carné de donante de órganos es algo testimonial. La ley española, que se hizo, la primera ley de trasplantes, que se hizo en el año 79, es la más progresista del mundo. Y dice esa ley que todos los españoles, de todas las comunidades autónomas, somos donantes de órganos. Salvo que por escrito digamos que no queremos serlo. En la práctica, y como vivimos en un país presuntamente civilizado, yo creo que sí, siempre se pregunta a la familia sobre la autorización, aunque legalmente no habría que hacerlo, pero siempre se pregunta a la familia. Con lo cual, el tener un carnet de donante es algo que ayuda en un momento determinado de que la familia dude o no sepa la voluntad del que ha fallecido. Por supuesto que puede ayudar. Por eso, lo más importante es el debate. Es el poder en el seno familiar, en el colegio, en el instituto, en todo, poder debatir los pros y los contras de la donación de órganos para trasplante y que se aclaren todas las dudas de quién puede ser donante. Porque donante, básicamente, la causa más frecuente de que uno puede ser donante, lo más habitual es solamente acontece en el 5% de los fallecidos. Son aquellos que fallecen por muerte cerebral, del cerebro. Y esto ocurre siempre en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Un accidente de tráfico que destroza el cerebro, una hemorragia cerebral, etcétera. Entonces, los donantes habituales son personas que están no en coma. El coma es una situación que es reversible. Cuando ya se entra en muerte cerebral, con un diagnóstico clínico y unas exploraciones complementarias que demuestran la muerte cerebral. Una vez que se hace el diagnóstico médico, entonces se hace a continuación el diagnóstico médico legal. Y para que legalmente una persona sea muerte encefálico para donante, tienen que firmar 3 especialistas, es decir, hay que hacer una serie de pruebas especiales, es decir, no se deja ninguna posibilidad de error. Con lo cual, una vez que ya está la muerte cerebral y los certificados, la última palabra siempre la tiene la familia. Cuando la familia firma, entonces se procede a la extracción de órganos. Se buscan los pacientes más urgentes, tanto de la propia provincia como del país. Si hay una urgencia en cualquier punto del país, ese tiene prioridad sobre todos los demás. Si de pronto hay un donante en Cataluña y tenemos aquí una urgencia, el hígado o el corazón de Cataluña se viene aquí a la Rixaca. Es una comisión técnica que funcionamos desde hace muchísimos años, coordinados por el Coordinador Nacional de Trasplantes, en el cual en esa comisión estamos los coordinadores autonómicos de trasplantes, que es una comisión no política y que funciona desde muchísimos años, desde hace más de 20 años, de manera apolítica, técnica, con criterios de distribución, contando con los profesionales. Yo creo que es la única comisión técnica que ha quedado en el Ministerio de Sanidad. Hace unos años habían 20 comisiones, la única que ha quedado es esta. Y menos mal que la han respetado porque esto sigue funcionando a nivel técnico, en manos de los profesionales, y es también una de las cuestiones de que el sistema está funcionando. Cuando tú dejas las cosas en gente que no entienda, pues lo único que hace es destrozar lo que funcionan en los profesionales. Esto es una cosa que también sería otro factor ya colateral, pero que también contribuye a explicar por qué el éxito de los trasplantes en el Estado español.
que hay unos cuantos. Yo sí que me gustaría preguntar, a ver si alguien tiene valor, de que yo no sé si cuando yo me muera de donar o no donar los órganos. Alguien que dude de los que estáis aquí. No lo vamos a señalar, esto no... Por aquí dudan. Mi duda es que cuando lleguen los míos puedan servir. Ah, bueno, eso es... Iba a preguntar yo después que hasta cuándo se puede dar. Bueno, el trasplante de hígado más con mayor edad que se ha hecho es de 103 años, de un donante. A un receptor, un donante de 103 años. La semana pasada hicimos un donante de una señora por una hemorragia cerebral de 88 años y tenía el hígado impecable, mejores que muchos de 40 años. Entonces, no es la edad cronológica, no, la edad no es ninguna contradicción, todo el mundo puede donar los órganos, es la edad biológica y cómo nos cuidamos. Entonces, cuando hay muerte cerebral, uno fallece porque el cerebro se muere y ahí ya, eso sí que no se puede trasplantar todavía, eso está ahí, que lo dejamos. Entonces, los órganos se evalúan médicamente, uno a uno, análisis, ecografía y luego los equipos, cuando hay una extracción multiorgánica, en un mismo quirófano que se hace la extracción, en condiciones de asepsia, confluyen 7 u 8 equipos quirúrgicos de enfermería, a lo mejor juntan 40 profesionales. El equipo... Que te interrumpamos, perdona. Sí, sí. Y a colación de lo que estás diciendo, para mí siempre el donante más importante, yo lo he sido hasta que he podido, ha sido el donante de sangre. Porque siempre he pensado que sin un donante de sangre, lo que tú decías, puede haber médicos, puede haber enfermeros, puede haber hospitales, pero no vamos a poder hacer otros trasplantes. Efectivamente. Y esto también me gustaría tratar. Y esto es así. Y además está tratado de que los bancos de sangre han favorecido una condición sine qua non para poder realizar técnicamente trasplantes de órganos, es que hubiera reserva de una cantidad de sangre, plasma, plaquetas, etcétera, para poder hacer el trasplante. De un trasplante hepático se pueden gastar 50 litros de sangre perfectamente, porque es una persona que no le coagula la sangre, que se renueva toda y que hay unas coagulopatías brutales. Es fundamental la hemoterapia. Un requisito técnico es la donación de sangre, eso es fundamental, a la vez que otros muchos requisitos. Pero yo también quería, hay unos estudios hechos aquí en la región de Murcia, en donde que hay una actitud muy favorable a la donación de órganos. Los que tienen la actitud más favorable a donar los órganos son aquellos que son donantes de sangre. Existe una relación y que tiene actividades prosociales. Hay una relación inherente a la formación humana y en valores, inherentes a este tipo de actitudes positivas hacia la donación y trasplantes de órganos. Yo creo que se extraen, hay una extracción multiorgánica, confluyen distintos equipos, el equipo que extrae el corazón, los riñones, el equipo que extrae el hígado, el equipo que trae, es que de una persona fallecida que en 24 o 48 horas los gusanos se lo están comiendo, pero todo, los huesos sirven, las córneas, las articulaciones, todo, los tendones, todo, se deja. Eso sí, lo que se hace es que no haya ninguna deformidad externa. Cuando se devuelve el cadáver, todo se reconstruye para que externamente no haya ninguna deformidad. Se cuida mucho esto, porque mucha gente pues pide eso, que no haya ninguna deformidad, y eso se cuida. Pueden haber en una extracción multiorgánica participan más de 100 profesionales de la sanidad que es para todos. Y el acceso a los trasplantes es igual para todos y hay comisiones de transparencia, no hay diferencias ni de raza, edad, ni clase social, profesión, etcétera. Aquí esto funciona con comisiones de revisión y auditorías que no se permite que falle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el momento que hubiera habido cualquier fallo, el sistema se desmorona. Y el sistema no se puede desmoronar porque es un sistema que está contribuyendo a que muchos miles de pacientes españoles puedan volver a nacer y vivir muchos años más. Yo creo que eso es importante. Por aquí dudaban
Sí, pero ya me ha aclarado mientras que estaba... Se hace una evaluación médica de cada órgano y se explora cada órgano. No se puede mandar al cementerio un órgano que pueda servir para salvar la vida de una persona. Luis. Comentaba antes, Pablo, que en enero del 90, hace ya más de 25 años, mi madre se pone enferma, tenía 62 años, la ingresan a la risaca y se detecta que tiene una hepatitis vírica fulminante y que la única posibilidad era un trasplante de hígado. En 15 días o en una semana hay un donante de Cataluña, precisamente, y estando en la risaca, yo veo cómo viene mi hermano y yo, y vemos cómo viene un helicóptero, creo que la memoria no me falla, viene el helicóptero y de ahí venía el órgano. El órgano en una nevera. Le hacen el trasplante, bueno, por circunstancias lo rechazó, fue en el 90, y en ese mismo momento, de los 7 hermanos, 6 hicimos donante, y ahí estamos esperando a ver que llegue el día que pueda servir para algo. Pero a mí también me llamó la atención lo que tú estás diciendo, ¿no? El sistema de trasplante, la rapidez, el despliegue de medios, la disponibilidad, la facilidad, todo. El helicóptero vino para traer el órgano, todos los recursos que se movilizan para Cada vez que hace falta un órgano se moviliza todo lo que hace falta. ¿Qué pasa? Que claro, hemos tenido que sufrir, los técnicos que llevamos aquí muchos años en el tema, hemos tenido que justificar mucho a todos los responsables políticos, gerentes de servicios murcianos, valencianos, vascos, etcétera, de salud y consejeros, la rentabilidad del programa de donación de trasplantes, desde todos los puntos de vista. Claro, hay una rentabilidad que no tiene justificación, que si algún político se le ocurre decir algo contra eso, está muerto. Eso, por supuesto, nadie, todo el mundo, sea del partido que sea, se suma de algo que es marca España, ahora en términos políticos. Yo creo que eso es importante, pero también económicamente resulta que es seguramente el único procedimiento terapéutico que da dinero, que da beneficio económico al sistema público. Yo no me voy a extender, están cuantificados en miles y millones de euros los estudios que hemos hecho para tenerlos en la reserva por si algún cazurro se ponía obcecado en alguna comunidad o en algún sitio en la cara, y es los donantes de órganos, gente que fallece, se extraen los órganos, con el personal de los hospitales públicos eso no tiene costo. El costo que pueda ser si se trabaja de noche, por ejemplo, el complemento de noche, etcétera, que por supuesto que si se trabaja de noche, pues a todos los profesionales que van a trabajar de noche no van a ir gratis en Amore, podrán ir un año, pero la policía que trabaja de noche o los bomberos que hacen guardias, pues tienen su remuneración en horas extraordinarias como cualquier trabajador. Yo creo que eso es una cuestión, y lo otro es el ahorro económico de los pacientes enfermos. Solamente con lo que se ahorra en el trasplante de riñón con las hemodiálisis, por cierto, había hemodiálisis públicas, ahora están todos en centros concertados o privados, con lo que ahorramos de eso, trasplantamos, eso está en los números, los trasplantes de riñón que se hacen en un año en España sirve para pagar todos los demás trasplantes y aún hay beneficio económico. Es una inversión, ya, pero también a corto o medio plazo. Y claro, eso también los gestores les convence, porque yo dejo de pagar tanto, a no ser que haya otro tipo de intereses, pero desde el punto de vista de rentabilidad económica, si hacemos el estilo de los países tipo seguros americanos, está demostrado la rentabilidad económica no solamente de los programas de trasplantes. Bueno, yo vivo aquí a unos 500 metros de la Dinamarca Igualitaria, no soy normal, estoy justo en la línea, pero como soy observador, recuerdo incluso sentirme mal porque la calle estaba de tierra. De chinarro. Pero me resulta un poco chocante la referencia de la rentabilidad económica, porque si se va a otros sitios, entonces sería muy problemático.
Sí, es decir, tal y como están las cosas, yo creo, hasta ahora que acaba usted de comentar esto de la rentabilidad económica, que este asunto de los transportes estaba condenado a ser desarrollado, como todo, lógicamente. No se ha tocado. Bueno, claro, ya no se ha tocado todavía. Lo que quiero decir es, como a veces se opina de todo, ¿cuál realmente es su opinión sobre el futuro? En la medida que todo uno sobre el futuro. Quiero decir que si solamente es por la rentabilidad económica, a lo mejor tenemos suerte, ¿no? Pero si es otro tipo de... El futuro, el miércoles el doctor Matesán va a dar una rueda de prensa con todos los datos que es el presente y el futuro, de que ha habido un incremento del 15% de los trasplantes en lo que va de año. Esto es imparable. Esto es imparable, porque mientras que la gente done los órganos va a haber trasplantes. Esto es imparable. Han habido recortes económicos, pero paralelo al resto de sueldos y de salarios. Estos salarios públicos. Esto lo hacen, los trasplantes se hacen en hospitales públicos y el mismo porcentaje de recortes que ha habido en otros funcionarios o en otros trabajadores públicos lo ha habido a este nivel. O sea que realmente ha habido un impacto económico, pero realmente no se ha traducido para nada en la actividad de trasplantes. ¿Por qué? Los datos están ahí. Los donantes han seguido aumentando y los trasplantes han seguido aumentando. Yo también quería comentarte en función estamos hablando del futuro. Nos sorprenden muy a menudo con noticias que está cultivando un órgano, un corazón, a base de otro que había sido, digamos, desecado, a partir del tejido celular. Se está obteniendo un corazón a partir de otro de un cerdo, que parece ser que en cuanto a ADN es más parecido al nuestro, no precisamente ningún primate. Que incluso se están creando órganos artificiales, he oído por ahí también, no sé si ha sido en Estados Unidos, algún trasplante de algún corazón totalmente artificial. ¿Qué futuro ves como profesional en esta medida? Vale. En la medida de los órganos obtenidos de otros animales o de los artificiales. Ya, fíjate, en una pregunta has resumido las 4 líneas de investigación más importantes que hay ahora mismo en el área de trasplantes para solucionar la escasez de órganos, porque estamos viendo que hacemos muchos trasplantes, pero cada vez aumentamos la edad de indicación de los pacientes. Hay más personas en lista de espera para trasplantes, con lo cual cada vez necesitamos más órganos. Entonces, animales, de cerdos, con genes humanos, es una línea de senotrasplante. Nosotros tenemos una línea de investigación en la RISAC, hígados de cerdos con genes humanos a babuinos y han vivido varias semanas, pero es una línea que está a muy largo plazo de poder pensar en su clínica, que pueda tener una viabilidad de muchos años. Estamos distantes. Hay otras líneas de trabajo, los corazones artificiales, mecánicos, hay algunos que son, también tienen tiempo para un periodo de tiempo determinado. Los mecánicos, hay algunos carísimos de la industria que están funcionando y se utilizan de puente hacia el trasplante del órgano humano. En este momento es la aplicación. Y los órganos bioartificiales que se están haciendo, que hay varios grupos, una universidad, una es en Harvard, en Boston y otra en Tokio. Yo acabo de venir hace 15 días en el Congreso Internacional de Trasplantes en Filadelfia, donde se han discutido todas las cosas nuevas que pueden tener. Esto en este momento está en una fase de investigación experimental. Tendría que pasar a una fase clínica y no pasa a una fase clínica con personas. Hay 4 fases, la fase 1, la 2, pueden pasar 15 años si alguna de esas cosas va bien. Es decir, que son líneas de investigación donde se está apostando y puede que alguna de estas líneas en un momento determinado pueda concluir con algo que tenga aplicabilidad clínica. Ya nosotros los médicos no somos adivinos, no sabemos. De pronto puede haber determinados avance en la bioingeniería, en otras áreas de la ciencia que tengan una aplicabilidad y de pronto se multiplique la velocidad de reacción a la hora de una línea de investigación. Eso ha ocurrido y está ocurriendo.
¿Hay algún órgano que tiene un mayor índice de porcentaje trasplantado? O sea, mayor índice, es más fácil, digamos, que tiene más éxito de trasplantarse. No, actualmente los órganos tienen una supervivencia a largo plazo de más del 90%, similares. Los órganos sólidos que se trasplantan tienen, porque hay una medicación muy buena que mantiene con mínima dosis, se evita el rechazo, y con lo cual se puede mantener con una pastillica o 2 pastillas, se puede mantener, al principio son más, después se va reduciendo, se queda uno una pastilla al día durante todos los años, como si uno tuviera la tensión alta. Se toma la pastillica y con eso no se rechazan los órganos. Hoy día el rechazo del órgano es excepcional, es muy poco frecuente. Hay mucha gente que se... Totalmente. Yo recuerdo, me acuerdo una vez, un trasplante, vosotros que sois, de una profesora que tenía un tumor brutal del hígado hace 20 años, se trasplantó, después ha tenido niños, ha hecho vida normal, de todo. La primera trasplantada nuestra de Yecla, en el año 88, que empezamos a trasplantes aquí en La Risaca. Se hizo el primero en Barcelona, el segundo en un hospital de Madrid y el tercero en Murcia, con un fax de Madrid que nos prohibía que lo hiciéramos en Murcia, nada más que querían hacerlo allí. No, claro, ¿por qué tienen los médicos de Madrid que no tengamos los de Murcia? Pues nada, pues lo hicimos y eso fue lo que rompió la descentralización de los programas de trasplantes y que no se quedaran solo en Madrid y Barcelona, como el Barça y el Real Madrid, parece que juegan una liga tal. Afortunadamente ahora mismo hay, por ejemplo, en hígado, 25 hospitales en todo el país con programas de trasplante hepático. ¿Esto qué ha hecho? Que se acerque el procedimiento a la población y con lo cual se indica más, se trasplanta más y se vende. Pablo, ¿y la cesión de órganos para su estudio, no para trasplante? Bueno, eso cuando uno fallece, puede elegir, puede decir mis órganos. ¿Pero cómo funciona el estudio? Existe. ¿Que se está estudiando también o no? No, hoy día la metodología científica que hay en los hospitales permite, con las técnicas de imagen sofisticada y biopsia, poder hacer estudios muy profundos en vivo. Lo único que es más difícil y que no se puede es a nivel del cerebro. Y de hecho existen en muchas comunidades, en muchos hospitales y en la región existe un banco de cerebro donde hay distintas líneas de cerebro de estudio, de investigación a ese nivel. Pero yo, mi opinión, fíjate que si yo soy profesor y catedrático y me gusta la investigación y todo, pero vamos, lo primero es la vida. Antes uno se muere, lo primero es personas que están muriendo, déjate la investigación para un segundo lugar. Si lo puedes hacer simultáneo, bien, pero lo primero es la vida y es la asistencia. Te voy a preguntar 3 cosas. Primero, Yo quería hablar. Pero es lo mismo después. Sí, vamos por orden, él tenía por aquí. Primero, a mí me gustaría que habláramos un poquito del futuro de la medicina como tal. Si realmente la privatización es el futuro, tenemos una opción, o lo público puede recuperarse. Luego tenemos que ver cómo va a ir, cómo puede ser repercutir en toda la política de trasplante que estamos diciendo. En segundo lugar, me gustaría que incidiera un poco si la influencia que tiene la creencia religiosa en este tema, que creo que, y luego si la política de trasplante o el hecho de trasplante es algo que se da exclusivamente en países más o menos ricos, es un privilegio que tenemos nosotros. En la India, por ejemplo, se da, si no se da por sus razones religiosas o por sus razones económicas, por ejemplo, y luego por último, me gustaría que trataran un poco qué hace o qué ha hecho la persona que nació en el barrio de Alba en todo este mundo, cómo se ha desenvuelto, si eso ha influido, un poco más bien tu versión como persona que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, entonces cómo lo ha ido viviendo.
Bueno, esas preguntas me daban para dar la charla otro día, pero bueno, voy a intentar ser escueto, ¿no? Porque son preguntas muy interesantes. Centrándome en el mundo del trasplante, yo creo que el trasplante solamente tiene, bueno, mi dedicación y mi opción personal ha sido la medicina pública desde el principio. Es decir, yo estoy volcado a los trasplantes, docencias soy catedrático de la Universidad Pública y cirujano de la Rixaca, y los trasplantes se hacen en el sistema público, no se hacen en la privada. Entonces, y no se pueden hacer en nuestro contexto. O sea, los trasplantes, es tal la complejidad que tienen, logística, de profesionales, de movimientos, de coordinación, que es absolutamente impensable hacerlos dentro de un entorno que no sea un entorno sanitario. Pero y esto no es de España, es de la Unión Europea y de todos los países. Y necesitamos los donantes. Los donantes necesitan que sus órganos van por igualdad de condiciones a todo el mundo. ¿Por qué en Estados Unidos no están a la cabeza los trasplantes? Una de las razones es porque ahí solamente se trasplantan los que tienen un seguro suficiente para pagar el trasplante. Entonces la gente pobre dice, yo voy a donar mi órgano para que se trasplante el que tiene dinero. Pues no, ahí las tasas de donación son más bajas y se trasplantan, si acaso, donante vivo, que es otra cuestión distinta, ¿vale? El donante vivo de riñón, etcétera. Entonces, yo creo que es indiscutible que la donación y trasplante va a estar siempre en un entorno del sistema estatal público, de los hospitales, del Sistema Nacional de Salud. Indiscutible. Eso, vamos, no cabe otra posibilidad. Y todos los profesionales que trabajamos en el mundo del trasplante, te puedo decir que yo coordino a todos los que de la región de Murcia y conozco de las otras autonomías, sean la que sea, País Vasco, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Galicia, etcétera. Esto está clarísimo, esto es intocable. Existe un hermetismo absoluto aquí y está bloqueado. Y es más, es tan potente el sistema que está sustentado en leyes. Las leyes de aquí de trasplantes, la primera fue en el año 79, pero el resto han salido de la comisión técnica, no tocan nada. Y la Unión Europea ha plagiado todas las leyes españolas. Toda la normativa europea procede de España. Ahora la OMS ha nombrado a Madrid la sede nacional del Registro Mundial de Trasplante. Todos los programas internacionales de vigilancia del tráfico de órganos, de la ilegalidad, se hacen desde España. O sea, en España controlamos, entre comillas, dentro de controlar, en el sentido positivo, los trasplantes del mundo. Es decir, que esto aquí la privada no tiene nada que hacer. Porque no puede ser. Simplemente la cantidad de profesionales, el costo, es una cosa que no cabe. Yo creo que has hecho una pregunta muy interesante. ¿Esto es un programa del primer mundo? Sí. Es decir, los trasplantes se hacen en el primer mundo. Se están implantando en países ya de segundo nivel. Durante muchos años, te voy a poner varios ejemplos. España tiene un programa con toda Iberoamérica. Médicos de allí se vienen formando como coordinadores de trasplantes para insertar el modelo español en estos países, y las tasas de donación en muchos países están subiendo espectacularmente. La Unión Europea igual. Italia estaba por los suelos. Rafael Matesán, que es el coordinador nacional, durante 3 o 4 años, que en un cambio de gobierno lo echaron, se fue a Italia y montó allí el modelo italiano, el modelo español en Italia, y ahora mismo Italia está rozándole los talones a España. Afortunadamente Portugal está subiendo. En Inglaterra, por circunstancias, ha intentado implantar el modelo español, y por una mentalidad de la estructura que tiene allí de los coordinadores, que son extrahospitalarios, que no son médicos, no ha conseguido. Es decir, yo creo que... ¿Y qué pasa con otros países? Hay trasplantes, hay mucho trasplante renal de donante vivo, y hay algunos países donde hay comercio. El comercio alegal, pero ha salido una ley a nivel de la OMS para prohibir ese comercio. Hay gente, en Pakistán hay hospitales públicos que iban allí gente y era legal, lo permitía. Entonces se ha instado, y estos países están sacando leyes para prohibir absolutamente el comercio de órganos, distintas modalidades de comercio de órganos. En España han habido 2 tentativas en el último año y se les ha pillado. El sistema español tiene una vigilancia extrema. Una tentativa fue en Valencia y otra en Cataluña. Y están en la cárcel, tanto el donante como el receptor. Fue en el aspecto del donante vivo.
Venía un árabe que había comprado a un marroquí para trasplantarle el hígado y se pilló, porque son muchas las comisiones y muchas las personas, es imposible, en nuestro sistema es imposible, es inviable. Hay unas comisiones de rigor, de transparencia, son tantos los profesionales del sistema público que funcionan, no puede haber ninguna fisura. Entonces, en ese sentido ocurre. Y la otra pregunta de la religión. Pues afortunadamente la mayoría de las religiones, y yo pues vamos a hablar en el entorno de la nuestra, de la religión católica, apoya ciegamente la donación de órganos y el trasplante. Había una carta episcopal ya de Azagra, cuando era obispo, que se leyó en todas las parroquias exhortando a la donación de órganos aquí de todos los murcianos. Eso tuvo un impacto muy positivo. Juan Pablo II hubo un congreso internacional de trasplantes en Roma, vino al congreso a dar una conferencia muy bien asesorado y luego no era una encíclica, era un documento científico que se repartió por todo el mundo, por todas las iglesias, hablando de la generosidad del católico, incluso después de morir, donando sus órganos para dar vida y regalar vida a otros pacientes. Es decir, que la posición de la mayor parte de las religiones es a favor de la donación de órganos. El budismo no, cree en la reencarnación. Y por eso también el trasplante de órganos de cadáver en países orientales ha ido detrás del donante vivo, aunque ya las leyes han establecido la ley de muerte cerebral y van poquito a poco incorporándose, pero eso ha sido un freno en los países donde ha estado o está penetrada la cultura budista. La verdad era necesaria, pero bueno, voy a aprovecharla para darle una segunda pregunta. La primera era si había suficiente donación de órganos para atender a las necesidades, y luego una era sobre el financiamiento privado o sanitario, si hacían trasplante o cómo se aprovechaban ellos de los trasplantes del sistema vuestro, del sistema público. La ley española dice que para que un hospital haga trasplantes tiene que estar acreditado, y para estar acreditado necesita unos requisitos, y hoy día esos requisitos nada más que lo pueden obtener los grandes hospitales públicos. Eso no. Y faltan órganos, pues a pesar de que estamos en el país con las mayores probabilidades de trasplantarnos, como cada vez la población va aumentando y la edad media va alargándose, hemos hablado antes que la media está en 87 años, gente que pasa a los 90, ¿dónde pones el límite para trasplantar a una persona que necesita un órgano? Cuando se empezó, al principio estaba en 55, después los 60, después los 65, esto pasa como la edad de la jubilación, pero ¿por qué no a los 70? Nosotros en hígado, por ejemplo, el límite, y es una indicación relativa, está en los 70 años. Ahora, personas con 74 que están bien y que biológicamente pueden soportar un trasplante, ¿por qué le vas a decir que no? Aquí el cuello de botella son los donantes. Por eso es muy importante pues, la colaboración en todos los sitios, el de los centros educativos, a nivel de los hospitales, programas de educación sanitaria, de los centros sociales, etcétera, para sensibilizar. Tenemos todavía un margen de mejora y la apuesta de otros programas, no solamente de donantes de muerte cerebral, sino que ya se están estableciendo los programas que se llaman, que no voy a entrar, pero también ya es posible hoy día, y en la región, en la Arrixaca y en el Hospital Reina Sofía, cuando uno fallece por parada cardíaca por un infarto. Se establece un sistema muy rápido que se puede establecer y se pueden aprovechar algunos órganos. Esto exige una logística más compleja, pero que está aumentando el pool de donantes para trasplante. Yo no sé si hay alguna pregunta más, que no se quede nadie con nada en el tintero. Precisamente yo con él tuve una conversación antes de que me ocurriese los 2 derrames cerebrales que tuve en el 2012. Tuve con él y hablando de los trasplantes y me dijo que era una obra maravillosa el donar lo que a uno después ya no le sirve para nada. Y eso me llevó después de ocurrirme lo que me ocurrió y de la operación de ir a hacerme el carnet de donante. Si él decía algo así como... Lo recordé y lo hice.
Él decía algo así, yo también tenía ocasión de hablar con Gaspar: no te lleves los órganos al cielo, que en el cielo saben que los necesitamos aquí. Es una máxima, una cuestión que viene a resumir un poco el introyecto religioso, ¿no? Que a mí no me ha respondido una cosa, yo te he preguntado también... Bueno, como ha hecho tantas preguntas, más de una cosa me habré dejado en el tintero. Simplemente era un poco tú como persona que ha nacido en el barrio, A nivel personal. ¿qué has sentido tú cuando tú ves en el periódico podrían hablar no sé cuánto? Un poco tú como persona del barrio. Yo, como persona, yo soy y me siento poligonero. Es decir, que yo he seguido, me fui a los 20 y tantos años de aquí, después de acabar la carrera y después de haber aprobado el sistema MIR, yo lo aprobé, ya empecé a trabajar, me casé y ya pues me fui a vivir al José, a una zona de la Huerta que conocéis. Después yo he tenido mucho contacto con el barrio. Es decir, mis hijos aquí se han bautizado, he tenido un contacto muy directo y al tanto de todos los movimientos que ha habido sociales y bueno, pues he tenido una conversación muy fluida y frecuente con Gaspar. O sea que yo he seguido esto perfectamente, hasta tal punto que en la casa que yo vivía, en el que vive ahora mismo, que ha estado por aquí, se ha ido hace un momento, mi hija, una de mis hijas, yo tengo 5 hijos, que es enfermera, que está en paro, está viviendo en el polígono. Es decir, ¿qué vivo yo? Pues para mí pues es un barrio vivo, con mucha actividad y con muchas posibilidades para todo el mundo, para luchar. Y yo tengo de la época que yo era niño y del colegio, pues ha habido de todo, pero yo conozco muchísima gente, profesionales, que han estudiado en la universidad, otros que son autónomos, que tienen empresas, que tienen buenos trabajos, hay de todo, hay de todo. Realmente ha sido fundamental la aportación de educación. Y yo creo que una de las labores más importantes de Gaspar, que a lo mejor no lo sabéis, yo creo que sí lo sabéis, que ha sido su apoyo por la educación a nivel apoyando el colegio y extraescolar. En el ambiente no le interesaba la iglesia, le interesaban los salones y lo que se movía en los salones. Y antes de hacer la iglesia, no se hizo la iglesia hasta que se hizo el colegio. Estaba ya el dinero y primero el colegio y después. Y realmente ese es el apoyo y así cierro el círculo, volviéndole a agradecer lo que él ha invertido aquí en esfuerzo y en formación y en educación, niños, adultos, mayores, de todo tipo, en todos los sectores, en formación y en educación, porque esto realmente es un derecho inalienable que tiene cada persona. La educación, como decíamos al principio, y la sanidad, en conceptos públicos, en el sentido de que todos tenemos derechos a eso en igualdad de condiciones, sin ningún limitante. Y eso es lo que yo he tratado de luchar y trataré de luchar desde la posición de trabajo mío, profesional. Muy bien, muy bien. Y el orgullo es para mí. Con todos los respetos, anduvieron detrás de él desde que empezó el bachiller. Y él también. Se puede decir, ¿no? Se puede decir el opus, y vamos, él lo tenía claro desde el principio y lo hablamos muchas veces que vamos. Teniendo la persona que abría los ojos para poder hacer un análisis crítico como es Gaspar, pues facilitó mucho la tarea. El bachillerato en el Monteagudo. Pero lo hice con unas becas cuando se abrió el colegio que le ofrecieron a Gaspar y él la ofreció a niños del barrio. Y unos cuantos niños del barrio nos mandó a estudiar al colegio. Había menos institutos, menos colegios y... Sembró buena simiente. Sembró, siempre se iba a seguir sembrando. Ojalá que sea que pase los 100 años.